marzo. La doctora Columba Gutiérrez Alfaro, nuestra secretaria, nos va a hacer el favor de leer. Muy buenas noches. Acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de marzo del 2019 del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, AC. Previo al inicio de la sesión se tomó asistencia de los miembros de este colegio, teniendo como sede la Cámara de Comercio en Avenida Vallarta 4095 en Guadalajara, y siendo las 21 horas del día viernes 8 de marzo del 2019, la presidenta doctora Adriana Fragoso Valencia dio un breve mensaje de bienvenida a la asamblea y convocó a la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo. Posteriormente, solicitó a la secretaria doctora Columba Gutiérrez Alfaro que diera lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de febrero, la cual puso a consideración de la asamblea y fue aprobada de manera unánime por los presentes. A continuación, la doctora Adriana Fragoso presentó a la doctora Marta Alicia Dávalos García, fundadora y directora del Centro Especializado en Asesoría y Terapia de los Problemas de la Voz y el Habla en Monterrey, Nuevo León, quien nos presentó la ponencia Alteraciones de la deglución, voz y habla en los niños, posterior a la cual se hace entrega de un reconocimiento a la doctora por su brillante plática. Posteriormente se le cede la palabra al doctor Carlos Radillo Sandoval, presidente del Congreso FESORMEX 2019, quien presentó los avances que ha tenido en la organización del mismo. Para finalizar, la presidenta doctora Adriana Fragoso Valencia da por terminada la sesión ordinaria, siendo las 22 horas, invitando a los presentes a degustar de la cena. Tengan a bien levantar su mano si esta acta es aprobada. Aprobado. Muchas gracias, doctora Columba. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Fermín Zubiaur Gomar. El doctor es otorrinolaringólogo egresado del Hospital Español de México. Realizó el Fellow en Laringología en Portland Boyce Clinic en Portland, Oregón, de Estados Unidos. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de Salud, Escuela de Medicina y Enfermería en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, presidente del capítulo mexicano del Boyce Foundation, secretario de la 69 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello, socio fundador de la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía, laringólogo y trabaja en la Clínica de la Voz y Deglución en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Fermín. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues para mí es un verdadero honor. Siempre cuando vengo a Guadalajara me da mucho gusto venir porque siempre le digo a mis amigos de aquí que yo debería vivir aquí, realmente. Es de mis ciudades favoritas, pero creo que no, lo último que quieren es tener otro chilango más acá. No quieren tener por acá. Pero bueno, a mí me gusta Guadalajara. Yo aquí roté en la residencia con el doctor Sordo, que está aquí. Muchas gracias por venir, Toño. Y pues para mí de verdad es un honor. Muchas gracias a la doctora Adriana por invitarme a la mesa directiva y siempre veo caras conocidas y me da mucho gusto verlas. Al doctor Ochoa también muchas gracias por invitarme y otra cosa que siempre trato de hacer es siempre me gusta mencionar a la gente que influyó de alguna manera en lo que hago y sin duda pues gran parte de la razón por la cual me gusta la laringe es por Baltasar, que está aquí. O sea que Balta, sí, no hay muchos Baltasares. Muchas gracias, Balta, siempre por todo el apoyo y por pues realmente motivarme también en el hospital. Y pues bueno, les quiero platicar este tema. A mí me encanta porque es algo que creo que todo otorrinolaringólogo debe tener como parte de sus herramientas para tratar a sus pacientes. No necesariamente uno tiene que hacer todo este tipo de procedimientos,
pero creo que vale la pena ver la manera de ir intentándolo, o por lo menos saber que estas cosas están ahí y que hay gente que lo hace y que a sus pacientes se pueden beneficiar muchísimo con ese tipo de cosas, y es por eso que los procedimientos con anestesia local fuera del quirófano pues realmente se han vuelto una parte fundamental en la práctica de la laringología. No tengo ningún tipo de conflicto de interés, únicamente pues relaciones meramente académicas con la universidad, donde doy clases, el Voice Foundation, que hacemos sesiones, también las transmitimos por internet cada 2 meses, hacemos temas de voz cantada, es unas sesiones que hacemos con cantantes, con foniatras y con locutores y cosas así, está bastante interesante. Y la Sociedad Mexicana de Laringología, que tenemos ahí cosas pues divertidas planeadas para este año que ya les comentaré al final. Entonces, los procedimientos, esto no es nada nuevo, la realidad es que esto, hay mucha gente que luego piensa que estas cosas son nuevas, y por ahí luego como que la gente piensa, bueno, o hay personas que luego han dicho que, pues, que son cosas que son pues, nuevas de 10 años para acá. La realidad es que no, esto hay fotos, hay un libro, este es un libro de Chaveler Jackson, donde vienen descritos procedimientos con anestesia local. Vean qué increíbles fotos y dibujos, donde pues bastante elegantes, todo el mundo pues hace todo tipo de revisiones. La charolita, que es el equivalente al riñón donde todos los pacientes vomitan, pues ahí está también, ahí lo tenían. Y esto ha tenido una evolución muy interesante porque los procedimientos con anestesia local empezaron a aumentar, y aumentaron pues porque era necesario tratar la laringe, y pues lo hacían de la manera como vieron en las fotos. Pero después llegó la era de la anestesia general, que se describió pues los primeros procedimientos en Boston en 1846, y de ahí entonces, como vieron que podían dormir a los pacientes en un sitio complicado como la vía aérea, entonces empezaron a disminuir los procedimientos hasta que empezó la era de los endoscopios, específicamente la endoscopia flexible. Y entonces de ahí dijeron, oye, podemos visualizar bien la laringe, podemos poner algunos anestésicos locales, y entonces de ahí empezó a aumentar la popularidad, y al día de hoy es una cosa que va en franco ascenso, y cada vez se hacen más y más cosas. Ahora, gracias. Oye, Fer, bueno, me avisan cuando, se supone que tengo 50 minutos, pero yo me sigo hablando, entonces cuando me quedan como 5 minutos me avisas. Gracias. Tengo un relojito aquí, pero por algún motivo dice que ya llevo hablando 35 minutos. ¿Será? Bueno, entonces, la selección del paciente en esto es fundamental. No es para todo el mundo, eso es un hecho, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que da muchos beneficios, desde que da un beneficio económico, la recuperación es rápida, llegan en la mañana, se van el mismo día, no hay tanto medicamento. Pero hay pacientes que, por mucho que pensemos que son candidatos, no les podemos hacer este tipo de cosas, porque, por ejemplo, yo tengo una señora que es la candidata perfecta para que yo le inyecte un relleno en la cuerda, le acerco a la batelenguas y antes de que lo vea ya está vomitándose, arqueándose. Hay gente que nada más ve algo que entra en la cavidad, una batelenguas, una cosa, una jeringa, algo que toque la lengua y ya están vomitando. Entonces, no es para todo el mundo, y esta cosa y eso sí determina mucho a quién le podemos hacer este tipo de procedimientos. Y otra cosa fundamental es que no es recomendable cuando la precisión microfonoquirúrgica es la prioridad. Es decir, no podemos pretender que todo se haga con anestesia local tampoco, porque hay cosas que requieren disección, hay cosas que requieren cuidado de los epitelios. Tenemos que hacer aquí un microflap, aquí tenemos que disecar los tejidos, aquí pareciera un pólipo nada más, pero ven el edema que tiene este lado, el papilomatosis, etc. O sea que no es para todo el mundo, porque la imagen que tenemos con un microscopio quirúrgico no tiene comparación, y el hecho de que el paciente no se mueva, pues obviamente nos va a dar una precisión que no tiene comparación. Entonces, no es para todo el mundo. Ahora, la clave para hacer procedimientos, ahorita lo van a ver, pero es la anestesia local. Como otorrinolaringólogos tenemos toda la mano en nuestras unidades para poder usar anestésicos locales de manera muy efectiva, y hay muchas maneras de ponerla. Yo en general no uso gasas, pero sí el spray. Llego a aplicar a través de membrana cricotiroidea, hago una cosa que se llama gárgara laringea, pero también hay otra cosa que no se menciona muchas veces, y es la anestesia verbal. Entonces, cuando llega un paciente y le vamos a hacer un procedimiento, yo, así como ahorita no dejo de hablar, así me la paso hablando con el paciente.
señora, ¿cómo estaba? Oiga, sí, vi el partido el otro día, así como, jajaja, entonces, ay, doctor, ¿qué me va a hacer? No, no se preocupe. Entonces, estamos platicando, para que se sientan tranquilos, porque un procedimiento con anestesia local, porque estamos picando el cuello, haciendo cosas ahí, no es una cosa, se sienten atacados. Entonces, tenemos que crear un ambiente de relajación, y eso es lo que también ayuda a que el procedimiento se pueda hacer. Esta paciente la conoce a pasar porque vivía en Guadalajara antes, y esta es una manera que podemos dar anestésico local, que es a través de nebulización con lidocaína. Hay varias maneras de hacerlo. Si tenemos ahí la máquina y todo, es una cosa muy efectiva, pero hay cosas más rápidas. Y yo les pongo esta foto porque esto es lo que yo uso 95% de las veces. Tengo, ya la conocen, la lidocaína normal 10%. Esta es una, se la recomiendo, Secaína, sabor cereza, 10%, la hacen en Zapopan. Yo la pido por mayoreo. Digo, tampoco que tengo, pero la hacen aquí, producto mexicano, muy efectivo. Yo me la he pasado probando todos los anestésicos, es el que menos se usa. O sea que se lo recomiendo. Esta es una canulita, hay una cánula especial para la laringe que se llama cánula de Abraham. Esto es una cánula de aspiración de nariz, solamente que no tiene el hilito aquí. Y esta es una jeringa común y corriente con aguja de tuberculina. ¿Okay? Esa canulita es la que vamos a meter a través de la boca para gotear, y estos aspersores que muchos tenemos, especialmente si ustedes ven o encuentran uno de estos frascos que tiene la parte distal que se dobla, cómprenlo, quédenselo, porque es una joya para poner anestesia local a través de la boca. Lo meten atrás de la úvula, lo ponen para abajo y pueden rociar toda la hipofaringe y la laringe con anestésico local. Miren aquí. Entonces aquí tenemos, entonces aquí estoy goteando la base de la lengua primero, después goteo la valécula y posteriormente paso un poquito más allá de la valécula para gotear la laringe. Cuando el líquido toca las cuerdas, se escucha una voz húmeda. Eso es la gárgara laringe. Entonces, aquí está para fines demostrativos, pero nunca pongo a la cámara, ¿no? Para hacerlo. Y este es el aspersor que yo les decía. Vean cómo está doblando aquí, viendo hacia abajo. Y con eso, que no tardamos 10, 20 segundos, podemos hacer maravillas ahí dentro de la laringe. Este es un paciente cantante, es cantante de jazz. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ya le agarró la onda a la garganta laringe, ven, la laringe, claro, que es anestesia encima de las cuerdas. Entonces te tienes la lengua, exactamente. Vamos a meter aquí esta canulita, esta cánula lo que hace es que gotea la anestésico dentro de la laringe. Vamos a entrar por aquí y vamos por aquí. Digo, lo ideal es que esté enfonando, porque si no se le va directo a que va a toser como loco, ¿no? Pero ahorita lo van a escuchar. Ahí está. Perfecto, es una laringe muy buena. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces así se escucha. Y que cuando lo oigan no tienen que estar metiendo cámara para hacerlo. Entonces, la otra cosa que me gusta usar es la anestesia a través de membrana químico-tiroidea, especialmente cuando después voy a volver a meter una aguja ahí para otra cosa, relleno, botox, lo que sea. Y esta entonces, primero infiltramos un poquito de piel, 45 grados, un poquito de piel, porque por ahí les digo, vamos a volver a meter una aguja después. Y ya que se infiltra la piel, lo ponemos perpendicular. Aquí va a salir una imagen de cómo se vería. Este paciente no tiene endoscopio, pero este es como se vería en caso de tenerlo. Jalo, empujo y vean cómo sale el chorrito aquí. Y eso automáticamente genera tos. Es como si tuvieran un spray abajo de las cuerdas y le echan el spray para que se rocíe todo el anestésico hacia arriba. Entonces, es bueno que tosan, es útil y es muy efectiva. Por cierto, esa anestesia es una recomendación. Levanten la mano quienes son residentes aquí. Siempre los perfectos. Este es como el lado de los residentes entonces. Perfecto. Yo les digo a los residentes allá en la Ciudad de México que cuando quieran aprender a poner este tipo de cosas, háganlo entre ustedes. Todo, sí, no, en serio, no, todo lo que ven ahí, a mí ya me lo hicieron. Los anestésicos, el piquete en el cuello, la cámara hasta la tráquea.
para saber qué se siente y para saber cómo le van a explicar a sus pacientes qué es lo que van a sentir. ¿Okay? No pasa nada, inténtenlo ya, si algo les pasa, pues ya es entre ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero este tipo de acercamiento como calidad mínima para ver a mis pacientes. Yo quiero ver vasos, yo quiero ver ventrículo, yo quiero ver la inserción en la parte anterior. ¿Okay? Yo quiero ver así de cerca y eso nos los permite una buena anestesia local. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer con anestesia local? Pues todo lo que ustedes ven ahí. Vamos a hablar, no de todo. Hay algunas cosas que se están haciendo mucho ahora en Estados Unidos. Allá como que luego agarran una cosa como que echan carnitas, ¿no? Entonces un laringólogo muy famoso dice, él está haciendo esto, pues yo lo voy a hacer doble. Entonces están empezando a hacer muchas cosas como tipo dilataciones para estenosis y esofagoscopías, que eso ya se hace en muchos centros laringológicos, que es la endoscopía gástrica, pero ahora lo hacen los laringólogos a través de cámaras por la nariz con anestesia local. Bueno, entonces, si pudiéramos dividir los procedimientos, esta es una manera, como yo la veo, una manera práctica de dividirlo, no es que así tenga que ser, pero creo que es una manera práctica de verlo, es que se puede dividir entre procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos. Entonces vamos a hablar primero de los diagnósticos, que en estos los más comunes es simplemente visualizar, exploración física, tomar muestras, como pueden ser cultivos y biopsias. En todas las diapositivas que ustedes vean esto, es que estos son cosas que tengo en Instagram y lo pueden revisar, pueden meterse a verlo. Se los pongo para que sepan que luego pueden checarlo si lo quieren volver a ver. Entonces, vean este paciente, estamos hasta adentro, ¿ok? No se ve nada, ven dónde estoy. Y solamente hasta que hago la estroboscopía de cerca, se ve que este cantante tiene un pólipo. Entonces, a veces no solamente es los instrumentos que tú tengas. Si yo tengo un estroboscopio pero estoy arriba del epiglotis, probablemente no lo voy a ver. Si yo estoy hasta adentro con anestesia local, pero no veo cómo vibra, no lo voy a ver. Entonces es combinar las herramientas que tenemos para poder hacer un buen diagnóstico. Este es otro ejemplo. Ahí, díganme si ven alguna cosa, un consejo que les doy es siempre vean los vasos. Vean cómo este vaso da una vuelta aquí, ¿ya lo vieron? La vascularidad siempre señala la patología. Esta cuerda tiene un poquito menos de amplitud en la estroboscopía. ¿Ven esta como que oscila un poquito más? Esta se ve que un poquito menos. Pero hasta que le pido que haga inspiración forzada, vean lo que empieza a aparecer aquí. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces, parece que puede tener un puente mucoso o un pic mucoso ahí. Cosas que a veces solo se pueden diagnosticar, se supone que en quirófano. Si nosotros, además de usar las herramientas de usar anestesia local, pues tenemos paciencia y también exploramos en respiración, no solo para afuera, pero para adentro, las lesiones empiezan a salir, empezamos a ver y empezamos a hacer diagnósticos adecuados y dejamos de diagnosticar reflujo para todas las disfonías. Ahora, con este tipo de anestésicos, como les dije, spray, infiltración, gárgara, la que me digan, podemos meternos con el paciente sentado en el consultorio hasta adentro. Podemos hacer traqueoscopías en pacientes que de otra manera tendrían que meterlo a broncoscopía con sedación. Se hacen traqueoscopías en el consultorio para detectar, en este caso, cáncer infiltrante o en este otro caso, estenosis. ¿Hasta dónde me puedo meter? Hasta donde llegue el naso que tengamos en el consultorio. La tráquea no tiene la misma sensibilidad que la glotis. Una vez que ustedes anestesian la laringe, pueden entrar prácticamente hasta adentro, en este caso ver una estenosis que se diagnostica en el consultorio. ¿Okay? La otra cosa son cultivos. Esto es algo también es algo que no se habla mucho de ello, pero es bastante útil. Aquí pues realmente lo que hice fue, este es un de estos que vienen en el paquetito se usan para nariz, se llaman Transcool. Se pueden doblar, este es el aspirador de nariz pero al revés, entonces lo pego ahí y así lo meto como si fuera una pinza. Entonces podemos hacer cultivos en pacientes que tienen lesiones inflamatorias sospechosas, podemos sacar cultivos y mandarlos a analizar antes de tomar decisiones quirúrgicas también.
La otra cosa, en cuanto a diagnósticos, es la toma de biopsia. Entonces, una laringe bien anestesiada en un paciente con lesiones sospechosas, en este caso fue un carcinoma epidermoide, pues se pueden tomar biopsias. Un jalón, se siente un poquito incómodo. Es un jalón un poquito incómodo, ¿no? Pero si se fijan, como siempre estoy hablando con ellos. Entonces, esos son ejemplos sencillos, o más bien rápidos, de procedimientos diagnósticos. Ahora, vámonos a la parte terapéutica. Y de la parte terapéutica yo les diría que lo que más hago de esa parte son, pues, cuando llega a haber cuerpos extraños, siempre es una cosa divertida sacar cuerpos extraños de ahí. Pero en particular, creo que lo que más hacemos en la laringología son las inyecciones. Y hay muchos tipos de inyecciones. Ahora, para hacer las inyecciones, aquí sí tiene que haber práctica de alguna manera. Estos son talleres que hemos hecho en la Ciudad de México. En este curso en particular vino Baltasar, allá de profesor. Esta la denominamos la laringorrodilla, me la encontré, es de lo que usan los ortopedistas para hacer sus prácticas. Usted que tiene un orificio aquí, entonces aquí adentro metí una laringe de cerdo, miren, y metí, entonces es como para simular procedimientos a través de la nariz. Y la otra manera, pues son cosas muy sencillas, son una tabla, es un foamy del Office, lo engrapas con la laringe de puerco y puedes simular inyecciones percutáneas también. Y realmente la sensación de hacerlo es una laringe de cerdo. Es muy similar a la realidad, es muy similar al tejido y cómo se ve. Pero lo que es también fundamental es que en algún momento uno tiene que ver una laringe cadavérica, de cerca, ver los músculos, disecarla y aprenderse la anatomía en tercera dimensión para que cuando estemos poniendo una inyección en el cuello, estemos pensando en tercera dimensión cómo se ve la laringe por dentro, cómo se sienten los tejidos cuando metemos agujas y qué está al lado de una cosa. Entonces, cuando yo voy metiendo la aguja puedo imaginarme. O sea, esta parte sí me parece que es fundamental. Esto es de un libro que sacaron ahí en la Sociedad Mexicana de Otorrino, de este capítulo en particular lo hice yo, y habla de complicaciones en procedimientos con anestesia local. Esta es una tablita que luego no me la voy a leer toda porque no va a tardar mucho tiempo, pero yo se las puedo pasar con mucho gusto. Luego, si quieren subirla a la página, lo que sea, se las paso, pero son cosas que en la literatura que uno está leyendo de estas cosas, dicen, usa una aguja 1,5 pulgadas, ¿no? La literatura que está en inglés, en Estados Unidos generalmente, que aquí no encuentras nada de eso. Entonces, yo hice el equivalente mexicano en cosas que yo pues, encuentro en las tiendas de artículos médicos aquí y que funcionan prácticamente igual. O sea, que es el equivalente aquí en nuestro país a lo que uno puede encontrar allá. Y la otra cosa importante es que se acuerden que sí existe una dosis tóxica de lidocaína. Podemos llegar a dosis bastante altas, pero hay que tener cuidado nada más de no pasarnos, ¿no? Y que es 3 a 5 miligramos por kilo. En un paciente aproximado de 75 kilos, calcúlenle que con la lidocaína al 2%, más o menos tienen como tope 18 mililitros de lidocaína al 2%. Ahora, acuérdense que mucho se queda en vía respiratoria, arriba, mucho se deglute, o sea que es difícil calcularle, pero nada más tomen en cuenta que sí existe una dosis que puede ser tóxica. Este es un ejemplo de extracción de cuerpo extraño, es una espina de pescado que estaba ahí incrustada en el seno piriforme. Entonces vean cómo está el paciente, bueno, la paciente aquí está pues, respirando, todo bien anestesiado. Obviamente aquí lo que podemos hacer es dirigir más el goteo o la gárgara hacia el lado que queremos manipular. Pero esta estaba prácticamente clavada ahí. Ahora, para hacer este tipo de procedimientos, existen pinzas que las venden tal cual para laringe. Esta específicamente es una pinza que a mí me encanta usar, está diseñada anatómicamente para la laringe. Esta no tanto, pero me ayuda mucho, por ejemplo, para base de lengua, epiglotis. Esta es una aguja para inyectar transoral y es la canulita que yo les decía. Ahora, para serles honestos, esa espina de pescado no la quité con ninguna de estas. No tenía yo estas pinzas, estaba yo pagando mi deuda todavía creo que el estroboscopio, no creo que. Entonces, mi socio tenía una pinza de senos paranasales. Entonces, nada más la volteas y la usas igual. O sea, el chiste es de que sí, el equipo de laringe es muy bonito y
idealmente hay que tenerlo todo, pero hay manera de idear cosas para que uno pueda meterse a la laringe, y el equipo de otorrino pues se usa para muchas cosas, nada más para lo que en teoría está diseñado, ¿no? Bueno, de cosas de inyecciones, medicamentos, principalmente inyecto esteroides, casi no uso yo antiviral, pero uso más el bevacizumab, que es el Avastin, rellenos y la toxina botulínica. Ahora, esta sería la manera tradicional o transoral en quirófano, ¿no? Por a través de la laringoscopía, pero está la transoral con anestesia local, por membrana cricotiroidea o transtiroidea. Si se fijan en estos ejemplos, porque estos son ejemplos para rellenos, en todos estos casos hay una cámara. Alguien está ahí ayudando con alguna cámara. Y las inyecciones percutáneas, entonces, las que entran a través del cuello, yo ya les habíamos platicado, membrana tiroidea, cricotiroidea y transcartílago. Para medicamentos y rellenos, prácticamente siempre usamos cámara. Para toxina botulínica, yo en particular ya no la uso. Sí lo usé mucho al principio y ya no la uso porque yo lo hago casi todo guiado por electromiografía. Agujas que yo les decía, estas serían las tres que yo les recomiendo que busquen, les encuentran en cualquier lugar. Punzocat 24, retrovulvar, esta es una maravilla. Esta es la de pulgada y media que describen los americanos, ¿no? Es que aquí la encuentran como aguja retrovulvar, y las espinales son bastante útiles también, especialmente en cuellos donde no podemos llegar bien a las cuerdas a través de membrana tiroidea. Entonces, consejos para la membrana tiroidea: casi siempre hago un doblez. Esta es una aguja espinal, pero lo hago igual con una aguja retrovulvar. Un doblez para dar el ángulo, a veces doy dos. Eso depende ya de la anatomía de cada quien. Es más fácil en hombres porque está más salida la prominencia tiroidea. En mujeres después es un poquito más difícil. Este es un ejemplo de un hombre, pero realmente con una mandibulita, ¿verdad? No estaba tapándome tanto, entonces no la tuve que doblar. Aguja retrovulvar. Y vean cómo la entrada es, primero es funcionar, y ya que uno atraviesa, entonces la dirección es prácticamente vertical. Uno piensa que cuando entra así de vertical, por dentro se va a ir como hacia abajo, y la realidad es que cuando uno se mete así de vertical, la aguja sale prácticamente paralela, por lo menos a tu imagen. Es una cosa muy rara, esto que les digo, por eso lo tienen que practicar con una laringe cadavérica. Esta es inyección de Avastin en un paciente con papiloma, ¿no? Subepitelial. Pero esa cosa es muy, muy curiosa. Uno se mete vertical y la imagen sale así. Siempre, ¿eh? Es una cosa, porque la laringe, recuerda que está en un plano diferente a lo que uno piensa, por lo menos por imagen. Ahora, en quirófano, esta es una imagen en quirófano, hay una cosa que es muy útil, que es la infiltración, que la usamos prácticamente para la mayoría de las lesiones benignas, porque esto nos da un plano de seguridad para no lastimar la lámina propia, nos ayuda a hacer hidrodisección, y eso es algo que también podemos usar para tomar biopsias con anestesia local. Entonces, un paciente de 81 años, el cardiólogo dijo: este señor lo meten a quirófano y el riesgo cardiovascular es muy alto para una lesión que tenía una leucoplaquia. Entonces, lo que hicimos ahí más bien fue pues, proponerle una biopsia de la lesión con anestesia local, pero para no lastimar las capas inferiores. Entonces lo que hicimos fue, a través de membrana tiroidea, hacer esa infiltración subepitelial, como si estuviéramos en el quirófano. Entonces metemos la aguja, aquí sí lo que trato de hacer es meter el bisel hacia arriba, porque así es como entran las agujas de infiltración en quirófano. Entonces metemos subepitelial, y no solamente nos ayuda para tener ese colchón de seguridad, pero automáticamente nos da un diagnóstico, porque vean a la hora que yo infiltro, cómo el epitelio se va a botar completamente hacia afuera. Ahí, ¿ya vieron? Entonces, si el epitelio se bota así, yo me quedo con mucha tranquilidad de que esa lesión es muy superficial y que no tengo que tomar una mordida mucho más profunda. Entonces yo ya puedo llegar con una pinza en un paciente que se está moviendo sin mucho temor a lastimar la lámina propia, porque yo ya tengo un colchón de agua abajo. Y entonces yo sé que ese paciente no lo voy a lastimar. Salió pura hiperkeratosis. Entonces es un paciente que nunca se tiene que quedar disfónico, ¿no? Y menos por una biopsia como esta. Ahora, es diferente un paciente como estos. Esto es un carcinoma epidermoide, donde evidentemente lo
sometía a laringoscopía directa. Pasa el tiempo, 2 meses, 4 meses, es una lesioncita aquí por láser, 6 meses, 1 año, realmente sin recurrencia. O sea, en cuanto a cáncer la cosa va muy bien, 2 años, bastante bien, esto es flema. Entonces muy bien en general, pero con tejido cicatricial. Entonces el paciente ya el tema de cáncer se fue, pero ahora el problema es que el paciente quería una mejor voz. Entonces lo que hicimos con este paciente es tronarle los oídos a ustedes, es inyectable esteroide subepitelial. A este paciente le inyecté 3 con anestesia local y realmente yo creo que el éxito del esteroide intralesional es que se haga de manera seriada. Y la cosa es de que el paciente esté regresando. Este paciente me hubiera gustado inyectarlo por lo menos, yo creo que 5 o 6 veces, le inyecté 3, creo que sí le ayudó, pero esos pacientes, yo creo que no hay límite en la cantidad de veces que les podemos inyectar y la verdad es que mejoran bastante. Bueno, por membrana cricotiroidea, entonces, en este dibujo ven cómo está un poquito más lateral. Yo por lo general me meto más medial, yo sí me meto a la vía aérea. Hay muchos lugares donde no les gusta meterse, eso depende de la escuela, pero hay lugares en Estados Unidos donde dicen no te metas porque el paciente le genera mucha tos. La realidad es que mientras anestesias bien no hay tanto problema. Si me meto más medial, angulado. Una cosa que también es importante es que cuando uno va a inyectar, yo puedo pensar en un paciente, a este paciente lo voy a inyectar por membrana tiroidea y estoy inyectando por membrana tiroidea y no me da el ángulo. No llego, doblo la aguja, no puedo, no llego. En ese momento quito la aguja, cambio el abordaje, me meto por membrana cricotiroidea y al revés. Y tengo mi aguja transoral. Entonces, tener todo a la mano para cambiar el abordaje también es muy importante. Cosas que se pueden inyectar, hay muchas descritas. Yo por lo general inyecto 2 principalmente, ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio. Este es el producto aprobado por la FDA en Estados Unidos para, antes se llamaba Radies, ahora se llama Prolarin. Este es la hidroxiapatita y este es el que es un poquito de menos duración, que es como un gel que se llama Radies, que se llamaba Radies Gel. Aquí en México lo que uso principalmente es esta marca, no tengo ningún tipo de relación comercial con ellos. He usado la marca de Allergan también, marcas tal cual, he usado Restylane, Surgiderm, Juvederm. He usado más esta porque pues, la persona que me lo vende me hace más descuento. Todo funciona bien. Y este Radies tal cual se pide Radies. Esto pues, yo le pregunto a mis amigos que hacen plástica facial, oye, ¿dónde consigues tus productos de la cara? Y me pasan en contacto y así los pido, ¿no? Entonces, este es el otro que uso, el Juvederm. Hay varios tipos de Juvederm. Este es el Ultra Plus XC, es el que se parece un poquitito más, según me cuentan mis amigos plásticos faciales, al Restylane normal. Bueno, entonces, estas son las diferentes maneras entonces de meter el relleno, ¿no? Tenemos abordaje por membrana tiroidea y por membrana cricotiroidea. Cada una tiene sus ventajas. Yo les diría que si van a empezar o tienen intención de empezar a inyectar, creo yo que la membrana tiroidea es un poquito más amigable en cuanto a que pueden ver mejor su aguja. Pero sí me llega a pasar que a veces no me da el ángulo. O sea, por mucho que trato de llegar ahí, no llega mi aguja y me voy inmediatamente a la membrana cricotiroidea, que es la que normalmente me meto, por ejemplo, para toxina botulínica, que es bastante fácil entrar. Entonces, el objetivo es que en lugar de que la cuerda quede arqueada, pues quede más bien abombada, que quede gordita. Esto es de un capítulo que va a salir próximamente. Cuando salga también con mucho gusto se los puedo compartir, en donde es un capítulo que habla de un libro de cirugía de cabeza y cuello, habla sobre rehabilitación quirúrgica de la voz y específicamente, que esto lo hice con el doctor Merati, el caso clínico que sale en la parte ya virtual del libro, que suben videos, es de un paciente que vimos en la clínica, que es justamente este que ven aquí. Esta es una técnica por membrana cricotiroidea, pero subepitelial. Vean cómo aquí yo estoy con la aguja dentro de la cuerda y la estoy moviendo. Entonces no me estoy metiendo a la vía aérea, solamente estoy por dentro.
y ya que sé que estoy por dentro, lo voy infiltrando desde adentro, no me meto a la vía respiratoria. Entonces vean cómo se va abombando y se hace gordita la cuerda. Esta técnica de todas me parece que es la más difícil, pero en algunos pacientes, por mucho anestesio que pongamos, son muy sensibles y creo que para esos casos esta técnica me parece bastante buena. Entonces, este es el objetivo final, que es tener, en lugar de una cuerda arqueada, tenerla gordita. Especialmente, fíjense mucho siempre en el borde inferior, aquí. Desde las cumbres nevadas hasta las costas mexicanas. En la región que llamamos Mesoamericana hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces, una semana después de inyección con anestesia local es algo que a los pacientes hay que ofrecérselos. La verdad es que es una maravilla y a veces la terapia no es suficiente. Yo apoyo muchísimo la terapia de voz. Creo en la terapia de rehabilitación foniátrica. Creo que también es buena cuando la hace alguien que le sabe bien, pero siempre se los ofrezco, ¿okay? Y ya como complemento inyecto. Si yo tuviera que decirles cuál es la única cosa que creo que he cambiado con mis inyecciones, yo les diría que son dos cosas. Uno, es que ahora estoy inyectando un poquitito más atrás de lo que inyectaba antes, más posterior, porque aunque uno inyecte más pegado a la apófisis vocal, la cuerda se sigue medializando bastante bien. Entonces eso creo que es una cosa que he cambiado. Y otra, creo que la duración de mis inyecciones son mayores ahora cuando he decidido sobreinyectar aún más. Siempre se recomienda sobreinyectar porque en los primeros 7-10 días se absorbe. Entonces, el paciente sale con la voz totalmente apretada y se los dices, va a salir con la voz apretada así, ok, se van así, pasa una semana, se les va mejorando y llega un momento que hablan bien. Entonces, otra cosa que les decía que hago es que ahora sobreinyecto todavía más de lo que yo sobreinyectaba y la duración de estas inyecciones creo que son mayores, creo que son más efectivas. Cuando uno a veces tiene la mejor intención de hacer algo y las cosas luego no resultan, ¿no? Como aquí nuestro amigo. Entonces, no todo es, porque siempre presentamos, pues obviamente vas a venir a presentar algo, te presentas tus casos bonitos y la voz es bonita del señor, pero, pues con anestesia local la verdad es que eso no siempre pasa, ¿no? Entonces, les quiero enseñar aquí un par de casos de complicaciones. Miren, aquí estoy por membrana cricotiroidea, yo ya, la verdad, me sentía bastante confiado con esto. Y vean cómo aquí, pues claramente no le atiné el lugar donde tenía que atinarle. O sea, atravesé la cuerda. Ahora, no pasa mucho cuando uno atraviesa la cuerda, es la realidad. Pero, al momento que tú tienes un orificio por abajo y un orificio por arriba, ese material tiene mucho más probabilidad de que se vaya saliendo conforme el paciente va usando la voz. Y claramente, esta inyección después la acomodé, la puse como debe ser, el efecto no fue el mismo. Entonces, tratar de hacer, que luego el paciente se está moviendo y a veces sacas la aguja y vuelves a meter, sacas la aguja, vuelves a meter. Son sitios donde, así como metiste un material por ahí, son sitios de salida. Entonces, eso pasa a veces y bueno, en este caso, pues este caso en general este paciente no fue un resultado muy bueno. Este es otro, miren. Este es subepitelial, ¿ok? Dije, no, yo ya me sé la subepitelial, la voy a hacer porque me gusta y quiero además documentar y tómala. Ahí. Eso acaban de ver ahí, eso no debe de pasar. Esa inyección está justo en la capa superficial y es hidroxiapatita de calcio. Entonces, si fuera ácido hialurónico, le podría poner hialuronidasa para que se saque. Cuando tienes hidroxiapatita de calcio, no hay nada que pueda, tienes una cosa medio pues ahí dura, que se va a quedar en la capa de vibración. Entonces, cuando pasó esto, lo primero que dije es, bueno, me dije a mí varias groserías a mí mismo. Y luego dije, bueno, ya, pues tengo un buen caso de documentación de complicación para que vean lo que no se debe hacer. Y la otra es que inmediatamente con una aguja empecé a tratar de picar el epitelio para que a través de ahí sí yo tratar de abrir el epitelio para que saliera. La verdad es que salió muy poquito, porque si pasa el tiempo se va haciendo más duro. Entonces, esta paciente venía, me mandaron, que vi en Querétaro, y me fue a ver. Entonces, esto fue
semana pasada, o sea que bueno, no, qué suerte que se lo puede enseñar, que vino la semana pasada, pero esta paciente probable, esto se lo voy a tener que quitar de alguna manera. Si no puedo hacerlo con anestesia local, la otra manera es entrar a quirófano y en un microflap quitando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es justamente algo que no debería pasar. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto me queda? ¿Ya? 10 minutos, perfecto, entonces me voy aquí rápido. Bueno, les paso rápidamente los casos de toxina botulínica. Para la abductora es sobre el complejo tiroaritenoideo, cricoaritenoideo lateral, y para la abductora, ABD, cricoaritenoideo posterior. Yo uso la técnica de cruzar la vía aérea, cruzar cricoides y irme al músculo. Hay otra técnica que se puede voltear la laringe lateral, uso electromiografía, y esta sería en tiempo real una inyección de toxina botulínica. Uso este electromiógrafo que me da señal acústica. Yo no instalo el programa como para ver los potenciales, me guío únicamente por el sonido. Así fue como me lo enseñó mi maestro, que es también maestro aquí de Baltasar y de Ochoa. Vean, entonces, así se vería por dentro. Este paciente no tiene naso, ¿no? Pero vean cómo cuando me meto, a ver si se oye. Ese ruidito, muy sutil, es el músculo. Dejo yo la aguja, ahí la dejo, mi asistente me pasa la otra dosis. Ese es el músculo. Y ahí le pongo la inyección. Ahora, yo soy como muy obsesivo, entonces quiero tener la dosis exacta, por eso uso dos. Hay gente que carga una sola dosis y le pone las dos, ¿no? Ahora, para el cricoaritenoideo posterior, ese es el que es un poquito más complicado, porque lo que queremos inyectar son los músculos que están atrás del cricoides. El cricoaritenoideo posterior son músculos grandes, pero llegar ahí está más complicado, además de que acuérdense que aquí atrás pues, está el esófago también. Entonces, esta es la parte que les digo que la parte anatómica que es muy importante. Este es cricoaritenoideo posterior. La aguja es un poquito más larga. Ahí estoy cruzando membrana cricotiroidea. Ahí estoy en vía aérea. Ese es sonido de aire, ruido. Me voy hasta el fondo. Toco cricoides. Y ahí lo que yo trato de hacer es, para saber si estoy en el músculo, le pido que haga, no que en inglés sería el sniff, pero olfatea, como se llama en español. Ahí todavía no estoy. Entonces vean cómo tengo que cruzar, tengo que sentir cómo cruzo el cartílago. Y ahí van a ver de repente cómo cruzo el cartílago completamente. Vean. Recto. Ahí. Así. Ahí. Entonces cuando jalas se escucha la señal. Ahí. Respira suave. Bueno, ese es el cricoaritenoideo posterior. Este es un caso de abductor, ¿no? El más común. Hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Bueno, pues les va muy bien. Y bueno, ya por último, entonces, la última parte de esto es los procedimientos con láser. Láseres hay varios, los fotoangiolíticos, que son los que están en este extremo, los que nos absorben la hemoglobina, KTP, láser azul, son los que más uso. El CO2 está hasta este extremo, que es el que lo absorbe prácticamente el agua, ¿no? Lo que me gusta de los fotoangiolíticos es que se transmiten por fibra, y entonces la fibra la podemos pasar a través de canal de trabajo, como ven ahí. Se puede pasar a través de cualquier endoscopio que tenga canal de trabajo, y a través de canal de trabajo también se puede poner los anestésicos tópicos, ¿no? Entonces es un caso de papilomatosis laringea. Entonces vean cómo aquí va a entrar la fibra. Aquí van a ver un cambio de color que es el NBI, que es el equivalente al iScan de Pentax. Y vean cómo voy blanqueando la lesión.
En teoría, aquí a diferencia del quirófano, donde tú después lo puedes aspirar o quitar, tú puedes tocar con la fibra de la lesión y traértela, y este tejido que finalmente se acaba pelando, muchas veces se acaba cayendo solo, ¿no? Pero eso es, y muchas veces lo puedes traer inclusive con la fibra. Ahora les voy a poner este último caso. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, Quedaron sin oídos. desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Estas lesiones a mí se me hacen, bueno, me gustaron mucho. Tiene un pólipo acá, ectasia acá y un como pólipo cuerno, ¿no? Del lado derecho. Vean como que anda ahí, ¿lo vieron? Este pólipo me encanta. Vean. Entonces, este paciente, les voy a explicar rápido la historia. A él ya le habían dicho que era quirúrgico. Dijo, ya me dijeron dos tornillos, fue con un laringólogo, me dijeron que es quirúrgico. Lo único que yo quiero que me diga, doctor, es si tengo alguna otra alternativa. Levante la mano quien crea que eso es quirúrgico. Que sí es quirúrgico. ¿Quién dice que sí es quirúrgico? ¿Quién dice que no necesariamente, que puede mejorar con otra cosa? ¿Quién cree que puede mejorar con medicinas para reflujo? No levante la mano, por favor. Bueno, estas lesiones polipoideas son quirúrgicas. Esto no va a haber muchas cosas que lo puedan mejorar. Entonces le dije, pues si es quirúrgico, lo ideal es la laringoscopía. ¿Qué alternativa te puedo ofrecer? Anestesia local. Y eso fue exactamente lo que le gustó, porque era menos tiempo de reposo de voz, etc. Entonces, vean cómo aquí meto la fibra. Ahí está el NBI, que les digo que es como el iScan. Meto la fibra y lo que voy haciendo aquí es que, pues aquí primero, pues, todo el vaso que estaba ahí, no se fijen en eso, y luego vean cómo aquí voy disparando la lesión, y luego yo a propósito toco la base de la lesión para que se pegue a mi fibra y la traigo, y luego vean cómo le voy disparando a la otra, toco la lesión y me la traigo con la fibra. Todo con las mismas técnicas de anestesia que ya les he enseñado. Entonces ven, aquí me la traje con la fibra, se pega. Y al final lo que hice fue inyectarle triamcinolona en el tejido. La verdad es que, ¿qué tanto ayudará? No lo sé, pero si está inflamado le inyecto triamcinolona, ¿no? Entonces se lo puse, siempre el esteroide es bueno, entonces ahí se lo puse su epitelial. Entonces vean entonces este paciente, igual, ahí estaba el pre. Esto es 6 días, él empezó a hablar como el día 3. Esto blanco es la triamcinolona, eso se queda ahí mucho tiempo. Pero vean el cierre. Un mes, índice de discapacidad vocal de 23 bajó a 2. Un mes. Después del mes, el seguimiento fue únicamente por teléfono, el tipo se sentía En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Entonces, en conclusión, pues esto es una curva de aprendizaje, y lo que yo les recomendaría es, primero, tengan seguridad en quirófano con el paciente que no se mueve. La siguiente vez que tengan una laringoscopía directa, descubran el cuello, agarren una aguja de las que les puse ahí y piquen el cuello y vean por dentro cómo se ve, para que vayan sintiendo cómo se pica el cuello por dentro. Siguiente paso puede ser con sedación. Es válido, se vale, para que entonces después se pueda hacer de esa otra manera. Y bueno, esto nada más es, un día vi a Baltasar que presentó un caso donde él está inyectando solo a la paciente con o sea, nadie le está haciendo la endoscopía. Y entonces, yo dije, pues yo tengo que grabar mi video donde nadie... Porque yo le dije a Baltasar, oye, yo le dije, ¿por qué la persona que te está grabando la cámara, por qué no la usas de endoscopista? Me dice, no, pues si no, ¿quién me graba? Aquí sí te voy a decir una cosa, la persona que está grabando es mi secretaria, ella no sabe hacer endoscopías. Entonces dije, bueno, por lo menos grabame el video. Entonces sí se puede, aquí en este caso lo estoy haciendo con flexible, pero sí se puede hacer. Es truculento, sí hay que hacerlo hay que usar, aquí yo estoy usando la mano izquierda para inyectarla, pero se puede, sí se puede. Y lo que pasa es que necesitas conseguir obviamente vean la cara de felicidad que tiene la señora, está sumamente contenta. Muy bien, entonces, aprovechar la anestesia física y verbal, acercarse, seleccionar a su paciente,
contemplen cambiar el abordaje siempre. La curva de aprendizaje va de menos a más, pero con bases anatómicas muy firmes, muy sólidas. Saber nuestros límites y si no estamos cómodos, apóyense en gente que lo hace. Eso es una regla básica y eso lo aprendimos a mi maestro Martínez Gallardo, que en paz descanse. Tener empatía con el paciente es básico para esto y siempre tenerle bien informado su consentimiento. Va en aumento, pero acuérdense que no sustituye a la disección de mama. Y ya para finalizar les pongo este anuncio, es el curso que vamos a hacer de la Sociedad Mexicana de Laringología en Monterrey. Va a ser el 13, 14 y 15 de junio, viene un profesor de Madrid, otro de Colombia, están todos los laringólogos del país ahí, encabezados por el doctor Cume, está Baltasar, está Alberto, tenemos gente de todos lados, Marta Dávalos que vino con ustedes, entonces nos encantaría verlos, va a estar muy interesante y divertido, y perdón que no les ponga yo una foto de las Chivas ni del Atlas, pero bueno, no. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fermín. A nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, le otorgo este reconocimiento y este presente, esperando que sea de su agrado. Unos breves minutos, agradeceré al señor Mario, creo de manera muy importante, en base a lo ahorita visto por el doctor Fermín, nos va a presentar el nasofibro endoscopio flexible, que utiliza normalmente el doctor Fermín y muchos de los laringólogos que están aquí presentes. Señor Mario. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, lo que quiero informarles a todos es que aquí en México ya tenemos las herramientas de clase mundial, como estos equipos que ya no requieren de fuente de luz externa, sino que su propia fuente de luz aquí la tienen, maneja baterías desechables, se puede usar también en niños y es muy portátil, y esto le permite que cuando vayan al hospital, cuando vayan a un consultorio, en su propio centro de trabajo, pues lo manejen. Realmente es un equipo verdaderamente excepcional, y para también evitarse a veces los famosos torres de videos, que son muy buenas y de muy buenas marcas, existen con mucha fidelidad. Ahora también a nivel portátil existen tanto las lámparas portátiles, que son algo muy sencillo y fácil de transportar, con excelente luz, y que es un accesorio que lo usan en su celular muchos médicos aquí en México, en Estados Unidos, y que la misma cámara del propio celular permite hacer fotografías, y ahora las cámaras pues ya están muy buenas, o sea, ya las iPhones y otras marcas, ahí mismo hacen sus procedimientos, ahí mismo graban, y con la ventaja de que en el propio ClearScope lo usan tanto en el endoscopio rígido como en el flexible, y lo que ven en su celular lo pueden transportar inalámbricamente a una pantalla. Ahorita hay una gran ventaja para todos los miembros del colegio, que consiste en que se les permite sin ningún costo la utilización del mismo. Solamente a los otorrinos acreditados se les permite para que hagan sus pruebas, para que lo diagnostiquen, sus patologías y etcétera. La verdad es un apoyo que consideramos muy importante para los miembros de este honorable colegio, que además nos da mucho gusto que cada vez sean más asistentes. Muchas gracias, doctor. Estamos a la hora. Muchas gracias, señor Mario. Con esto damos por concluido la proyección en vía Facebook, la transmisión en Facebook, y nos quedamos en asuntos varios. Le otorgo la palabra, les pido unos minutos. El doctor Aldo Guerrero González nos va a hablar sobre un curso. Gracias. Muchas gracias por estar presentes a esta hora todavía. Nuevamente un gusto para mí saludarlos. En esta ocasión me dirijo con ustedes para extenderles una atenta invitación al próximo 30º tradicional curso internacional de rinoplastia externa y procedimientos complementarios del doctor Modesto Mares, el cual realizaremos nuevamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los próximos días 29 al 31 de agosto del presente año, como se ha estado haciendo año tras año ya desde
una buena cantidad de años por parte del doctor Mares, y desde su ausencia pues nos toca seguir con esta tradición a nosotros. En esta ocasión el profesor internacional se trata del doctor Jorge Alberto Espinosa Reyes, viene desde Colombia. Él es expresidente de la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial. Tiene una gran cantidad de nombramientos, ahí ponemos unos cuantos exclusivamente, y tiene una gran experiencia, vaya, con respecto a la rinoplastia y a la cirugía facial en general. Es, entre otras cosas, speaker del Instituto Allergan para dar pláticas, vaya, con respecto a anatomía quirúrgica de la región facial para el uso de rellenos faciales, de botox, etc. Entonces tienen pláticas muy interesantes. El doctor vale mucho la pena poder observar un poquito más de lo que él nos puede mostrar. Como profesor titular en esta ocasión tenemos el honor de contar con uno de nuestros profesores locales de reconocimiento internacional, mundial, el doctor Armando González Romero, que pues está además dar su currículum. Aquí todos lo conocemos. Entre otros profesores ya confirmados, tenemos profesores de todo el país, entre ellos, y en orden alfabético, vayan al doctor Javier Divildox Martínez, que pues, bien lo conocemos la gran mayoría de nosotros, de la ciudad de San Luis Potosí, el doctor David Galarza, quien será el próximo presidente del Congreso de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, no de este año, sino desde el 2020, el doctor Jorge Glicerio González, que pues bueno es de la casa, el doctor gran amigo y maestro que siempre nos ha apoyado en los cursos del doctor Mares, el doctor Luis Humberto Gobea, del Centro Médico de nuestra casa igualmente, el doctor Rodolfo Lugo, presidente de la FESORMEX, el doctor Edmundo Javier Plauchú, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, el maestro de muchos de nosotros igualmente, el doctor Fernando Ramírez Oropesa, en esta ocasión nos va a acompañar este año al curso de rinoplastia externa, y como siempre el doctor Marcos Antonio Rodríguez Perales, también ya conocido por nosotros. La sede en esta ocasión, tenemos dos sedes, una para las pláticas, otra para las cirugías. Por el momento estamos cerrando ya la negociación con el Hotel NH Collection en la zona de Providencia, en el punto Sao Paulo, vaya, donde pues evidentemente tenemos una gran variedad incluso de actividades de restaurantes y demás para que puedan acompañarnos. Ahí es donde tenemos contemplado realizar las pláticas, y las cirugías se llevarán a cabo en el Hospital Country 2000. Con respecto a costos, como siempre se manejan costos hasta una fecha determinada, el costo pronto pago, por así decirlo, que será de 3.500 y está muy adecuado sin mayores cambios a lo que se ha hecho en años previos. Esto en el caso para médicos de nuestra especialidad. Para compañeros residentes el costo será de 1.750 pesos. Igualmente se va a ofrecer el curso online nuevamente, donde podrán observar las pláticas y las cirugías desde casa. Esto para aquellas personas que vienen de otras partes del país y que en un momento dado no pueden acudir a nuestra ciudad, o incluso personas de aquí mismo de nuestra ciudad que deseen observar el curso desde su casa. Este tendrá un coste de 4,000 pesos. Nos han solicitado por medio de la FESORMEX ofrecer un descuento, vaya, a aquellos socios, vaya, del colegio de otorrinos. El costo original es de 4,375 pesos. En el caso de los socios que se encuentran dentro de la FESORMEX y dentro de la SMOL, con quienes también tenemos igualmente su aval, pues bueno, les daremos los precios que se encuentran allá arriba. A partir del día 1 de junio, pues evidentemente los costos aumentan, como pueden ustedes observar hasta ese momento, ¿sí? Para más informes e inscripciones, con todo gusto, como siempre, me pongo a sus órdenes. Ese es mi número personal y mi correo electrónico. Para cualquier duda, cualquier inquietud, con todo el gusto del mundo estoy a sus órdenes. Igualmente, si tienen alguna pregunta, con todo gusto también aquí mismo estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctor Aldo. Con esto damos por concluido nuestra cuarta sesión. Muchas gracias y los invitamos a cenar, por favor. Gracias.